Nievo cumple su primer aniversario. ¿Te quieres ganar este televisor de 50 pulgadas? ¡Suscríbete! Estamos de vuelta con más de Adana y Evo y el día de hoy contamos con consejos legales por el librito con nuestro querido Juanmi. Yo iba a decir tu Instagram. Juan Jiménez Col. No, Juanmi. No. Juanmi de Legal CPR. Exactamente. Así que yo lo digo Juan en Miguel los Castillo. stories que suben ahora. Juan Miguel Castillo. Sí, la gente me puede decir Juanmi, no hay ningún problema. Todos mis amigos me conocen como Juanmi. Pero ya saben que la cuenta donde me pueden seguir es Legal CPR, que es donde se suben los videos educativos. Perfecto. Pero muy bien producidos, ¿eh? Abogado, Gracias. Yo mismo lo hago magister. todo. Abogado, magister en Derecho de Negocios Internacionales, magister en Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de Tecnología. El tema del día de hoy es Proyecto de Ley General de Alquileres. Uy. ¿Es beneficioso los alquileres ahora partiendo de lo que viene para las personas que... Yo, para hacerlo de la forma más resumida posible, ¿se necesita una ley general de alquileres? La respuesta es sí. De hecho, antes de que se estuviera comentando en los medios de comunicación este proyecto actual, yo en otra intervención que tuve en un programa, yo dije que de las cosas que yo entendía que requerían una atención urgente del Congreso era una ley de alquileres. Por lo siguiente, señores, la regulación de alquileres, ustedes no se imaginan lo dispersa y fragmentada que está. Eso es un desorden, y ese desorden crea un problema de seguridad jurídica con otro problema sobre el origen de esas normas. O sea, el tema de los alquileres es un tema que tiene que ver directamente con el derecho fundamental de propiedad inmobiliaria. ¿Qué pasa? La regulación depende no solamente de una ley, que es la norma que debería regular un derecho fundamental, no un decreto del Poder Ejecutivo. El problema es que el tema del alquiler y los procesos de desalojo actualmente están dependiendo de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo. Es decir, que es el presidente de la República mediante un decreto que está disponiendo lo relativo a una desmembración del derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, primero, y segundo, que está impactando en un proceso judicial, lo cual no debería ser. Aplatáname todo eso, pónmelo con ejemplos Significa, sencillos. señores, que todo lo que tiene que ver con alquileres, como una forma de explotación de su inmueble, debería depender de una ley creada por el legislador, que es una forma democrática de adopción de una norma, y no de una disposición unilateral de la administración pública, es decir, del Poder Ejecutivo. Debería depender solamente del legislador en un debate democrático en el Congreso. ¿Qué pasa? Está disperso, y aparte de que está disperso en varias leyes, en varios decretos, todo lo que tiene que ver con alquileres, hay también sentencias del Tribunal Constitucional que han anulado artículos de esas leyes y esos decretos, lo que significa que usted como ciudadano y también como abogado, cuando va a analizar un caso de alquiler, no basta con ir a una ley central, tiene que ir a las leyes, a los decretos y verificar las últimas jurisprudencias del Tribunal Constitucional para ver cuáles artículos se han anulado. Entonces, sí, hay que integrarlo todo de forma coherente, y aprovechando que se va a integrar y se va a unificar en una sola norma, en una ley general de alquileres, actualizarlo un poquito a los tiempos modernos. El problema está en que en este proyecto que cursa actualmente, que se sigue debatiendo, ese proyecto tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿Cuáles son las malas? Mira, las malas, yo te voy a decir la que a mí más me espantó. Tú sabes que tú puedes iniciar un proceso de desalojo si el inquilino no quiere, el inquilino incumplidor, ¿verdad? Ajá. No quiere abandonar tu apartamento o tu casa. Tú puedes iniciar un proceso de desalojo por ante un juez competente. En este caso, la competencia quien la tiene es un juez de paz. Para que ustedes sepan lo que es un juez de paz, en el organigrama del Poder Judicial, tú tienes muchas jurisdicciones. Suprema Corte de Justicia, Corte de Apelación, Juzgado de Primera Instancia y Juzgado de Paz, que son una jurisdicción, digamos, de más bajo nivel, pero que trata casos específicos. O sea, la ley atribuye competencia específica a ese juzgado de paz. Ese juez de paz es el que decide los desalojos, el que lo autoriza judicialmente, porque tú no puedes de forma arbitraria desalojar a un inquilino. Obviamente eso generaría un riesgo terrible de seguridad, incidentes violentos, naturalmente. Entonces, Claro. Y claro, permitiría también que una persona sin incumplimiento franco del inquilino desalojara a lo loco. No, para tú desalojar, tú tienes que haber un incumplimiento, porque si la persona está cumpliendo, tú no puedes desalojarla. Claro. Dicho eso, tú tienes que ir a un juez de paz, y en caso de que ese juez de paz te rechace a ti como propietario del inmueble tu solicitud de desalojo, esa sentencia del juez de paz tú puedes atacarla. Una apelación. ¿Quién conoce esa apelación? El juzgado de primera instancia. Por eso le dice la pirámide a ustedes.
¿Qué pasa? En ese proyecto de ley, y se sigue discutiendo en el Congreso, se establece que para usted poder apelar a esa sentencia, que ponte que sea un rechazo del proceso de desalojo, tú tienes que depositar una garantía mínima, Económica. una garantía económica. Es decir, Yo tengo que pagar así mismo. para poder desalojar a una persona. Vamos a platanarlo entonces. Helio es propietario del inmueble Ujú. Ajá. y tú eres la inquilina, Marola. Y resulta que tú tienes 6 meses que no pagas. 6 meses. Y Helio intenta un proceso de desalojo ante el juez de paz. Marola a mí no me está pagando mi renta correspondiente a ese contrato de alquiler de esa propiedad que es mía. Ajá. Tú tienes 6 meses de pérdida ya, más los gastos legales, más que tú tienes que pagarle a un abogado para que inicie el procedimiento. Claro. Claro. Pues resulta que por un, digamos, un tecnicismo, por una razón puramente procesal, el juez de paz decide rechazarte la demanda. Entonces, Helio tiene que decirle al abogado ahora, mira, Exacto. licenciado, ahora hay que vamos a atacar esa sentencia porque yo tengo que desalojar a Marola, ¿verdad? Ujú. Bueno, si esa ley se aprueba como está, o por lo menos en las propuestas, en los borradores que circulan, uno de los borradores dice que tú, como propietario, que vas a recurrir la decisión, tienes que depositar en la Secretaría del Tribunal un monto. Y me parece, si no recuerdo mal, creo que equivalía a un mínimo de 1 o 2 meses de depósito. Es decir, ya tú estás perdiendo porque no están pagando. Pa' Y mi ahora, propia- para atacar la decisión de ese juez, tú también tienes que seguir perdiendo más dinero con un depósito. Pero eso es una Oye, locura. Es una locura. Eso es desproteger Hubo un completamente a la borrador. persona que alquila. No, eso es impensable, señores. El tema de la Pero es que fianza cuando muy hacen delicado. esas leyes, es como con los ojos cerrados, es como bruto que se ponen. Y tengo yo el no documento entiendo. aquí para que conste que esa propuesta, ese borrador existe, tal cual lo estoy diciendo. ¿Qué pasa? Hubo una contrapropuesta, otro borrador que establece que esa obligación de pago de una fianza o una garantía económica Ajá. para atacar la decisión fuera solamente a cargo del inquilino en caso del inquilino quiera atacar esa decisión de desalojo. Pero ahí hace más sentido. Ahí hace más sentido. Claro. El tema es que todos estos son borradores que yo estoy comentando, que están debatiéndose en la Cámara de Diputados, y obviamente esto se va a modificar o en la Cámara de Diputados o en el Senado, y quizás cuando vuelva a la Cámara de Diputados se modifique también. Por tanto, todo eso está todavía en fase de discusión. Qué problema. Cosas buenas, porque dije, esta ley, este proyecto, cuando mete la pata duro. Hay cosas que no son tan malas, pero las cosas que son buenas son bestialmente buenas. Por ejemplo, los depósitos. No. No, eso podemos discutirlo aparte. Pero lo que quiero decir ahora es una necesidad nacional. Ustedes tienen que haberlo escuchado, ustedes y la audiencia que nos escucha también. Ha oído este tipo de casos. Procesos de desalojo que se extienden años y años y años y que no logran desalojar al inquilino incumplidor y que no hay forma y que los jueces no fallan, porque ustedes saben que la mora judicial, el retraso en el sistema de justicia es un problema a nivel nacional histórico que tenemos. Depende que duran 15, 20 y 30 años en la justicia. Ustedes lo saben. Sí. Eso. Sí, claro. Hay una tendencia que se está instalando poco a poco de imponer plazos más estrictos a los jueces para fallar los casos. Empezó un poquito con la nueva ley de casación y ahora con este proyecto de ley parece que vamos a seguir por esa tendencia de ponerle cada vez más camisas de fuerza a los jueces. Porque lo cierto es que no hay régimen de consecuencia. Cada vez que un juez dura 5 años sin fallar un caso, dice que hay una inspectoría judicial y que eso afecta al... Señores, miren, vamos a ser muy serios. Aquí han escalado jueces a altas posiciones e incluso en altas cortes que tienen un historial que si se supiera públicamente no fueran jueces hoy en día. Francamente, por tanto, vamos a ser muy serios. No hay régimen real de consecuencia. Se lo aplican quizá a un juez poco relacionado. ¿Qué hace esa ley? Entonces, crea un plazo corto. El juez tiene que fallar en 30 días. Y el juez que conoce de la apelación, en este caso el juzgado de primera instancia, que conoce la apelación para atacar esa sentencia, tiene otro plazo. Pero no basta con plazo, porque una disposición legal sin una consecuencia no vale de nada, ¿verdad? Establece que podrá ser juzgado en caso de retraso por denegación de justicia. Lo que significa que el juez va a ser pasible de un proceso disciplinario e incluso de un proceso penal por denegación de justicia, por retrasar ese caso. Lo que ¿Qué significa? ¿Lo pueden meter preso o le significa quitan la licencia? que los jueces ahora la van a pagar muy caro en caso de que se retrasen. Ese tema de un inquilino que se pasa Eso está muy bien. años mareando un proceso y el juez no termina de fallar y no falla, Está ese relajo fenomenal. pudiera acabarse con ese proyecto porque significa que el juez va a tener que fallar sí o sí. ¿Por qué se prolonga eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué gana el juez con eso?
No, eso es disfuncionamiento del sistema de justicia. Exacto. Muchas Eso que no le veces- importa esa vaina y él le da para allá con su vida. Mira, por un lado pudiera ser... Hasta por intereses. pues, apatía, indolencia del juez, pero hay veces que tiene que ver con saturación de trabajo. Hay jueces que están sobrecargados, hay fiscales que están sobrecargados. O sea, cada quien con su responsabilidad. Hay funcionarios del sistema de justicia que son serios y que tienen una sobrecarga de trabajo y no pueden con el volumen de trabajo, hay que Ajá. decirlo. Y son serios algunos. Pero hay otros que son apáticos. Eso, la verdad que hay de todo en el sistema de justicia. Entonces, ese aspecto sería bueno. Algo que yo diría en sentido general del proyecto de ley es lo siguiente, que esto es un tema de filosofía jurídica y un poquito de economía. La ley se mete en aspectos que deberían ser exclusivamente de la libre negociación y autonomía de las partes. Por ejemplo, las cláusulas penales. ¿Cuánto se te puede cobrar a ti en caso de incumplimiento? Se llaman cláusulas penales. En un contrato, una cláusula penal, para que ustedes entiendan, no se aplica solamente en los contratos de alquiler, se aplica en 1000 contratos de sociedad, de compra y venta. ¿Qué pasa si yo no cumplo? Bueno, si yo no te cumplo y tengo que pagarte un 5, 10, 15, 20% del monto del contrato. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de una cláusula penal? Es fungir primero como una regla combinatoria e intimidatoria para que la parte sepa que si no cumple va a tener una consecuencia, uno, y dos, tienen también la facilidad de que si se ejecuta esa cláusula penal, o sea, se te cobra un porcentaje por tu incumplir, sirve como una forma de indemnización que no tiene que pasar por un tribunal, ¿me entiendes? Claro, si la persona no cumple, vamos a tener que caer en un tribunal igualito. Ahora, ¿qué pasa? Esas cláusulas penales y muchos aspectos del contrato, como el depósito de la garantía, son producto de una negociación entre las partes. Una ley no me puede decir a mí lo que yo voy a poner y no voy a poner en un contrato si no lesiona un bien público. Si yo quiero cobrar un mes de garantía, o 3 meses, o 4 meses, eso es un problema mío. Si yo quiero poner una penalidad de un 5% o una 50%, de 100%, es un problema mío. El Estado no tiene por qué meterse en relaciones jurídico-privadas que no afectan intereses públicos y bienes comunes. Eso, Pero entonces, es que Juanmi, ahí ahí yo no entro en concordancia contigo porque debe de tener una especie de límite, porque si yo voy a alquilar un apartamento y tú me dices, te voy a cobrar 4 depósitos porque me sale del forro, eso como que no me hace muchísimo sentido. Yo entiendo el tema de tú tener la libertad de tú hacer la negociación que tú entiendas y de poner la penalización que tú entiendas conforme a lo que te paga el inquilino, pero... O sea, No, yo entiendo. Tú sabes que La hay gente que son abusivas. Sí, no, la preocupación tuya es legítima y la entiendo, pero te voy a decir, para que te relajes, la maravilla del libre mercado es que los límites lo pone el mercado. Tú sabes qué pasa con los propietarios que se ponen de sabroso a poner precios altísimos, penalidades, condiciones abusivas. Tú buscas otro apartamento y ya. Claro. Esa es la magia del libre mercado, demanda y oferta. Si a ti no te gusta ese trabajo, tú cambias de trabajo. A ti no te gusta ese apartamento y las condiciones de contratación, busca otro contrato y ya. O sea, esa mecánica es lo que hace que un mercado funcione de forma sana. Y de hecho, eso está plasmado en la Constitución como tal. La libre empresa, la libre asociación, el derecho de propiedad, son desmembraciones de libertades fundamentales. El Estado meterse ahí es crear distorsiones. Y eso debería quedar reservado a la libre autonomía de las partes. Yo no sé si yo me estoy adelantando los hechos y voy a cambiar un poco de tema, pero ¿qué va a pasar entonces con la Agenda 2030 que quiere poner ciudades de 15 minutos, supermercado de 15 minutos, o sea, todo lo de las ciudades de 15 minutos donde todo va a estar estandarizado? O sea, ¿qué va a pasar? Tú no vas a tener el libre mercado que tú estás hablando ahora. Mira, al final, cualquier forma de control estatal puede tener un impacto nocivo en las libertades fundamentales, que eso es muy delicado. Lo que pasa es que hay que entender un poquito en qué etapa nos encontramos para hacer ese tipo de preguntas. Estamos en una etapa de libre comercio, libertad plena de mercado, sin ningún tipo de regulación. No, esa etapa del laissez-faire, eso es una etapa superada. El Estado tiene que meterse exclusivamente cuando hay una necesidad de intervención estatal fundada en protección de derechos fundamentales e intereses colectivos. Solamente ahí se justifica. Por ejemplo, ¿hay libertad de empresa, que es un derecho fundamental? Sí, pero el Estado puede meterse cuando hay actos de prácticas anticompetitivas o prácticas desleales. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Sí. Y lo dice la Ley 4208, que es la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Hay derecho de propiedad?
Claro que sí, pero el Estado puede meterse si tu derecho de propiedad se constituye en una forma de actuación ilícita. Por ejemplo, yo no tengo derecho de propiedad sobre un bien que yo uso para delinquir, ¿me entiendes? O un bien que es ilegal en sí, como droga, por ejemplo, o arma de contrabando, ¿tú entiendes? O sea, la intervención del Estado se justifica solamente para esos bienes colectivos y con un fundamento constitucional y de derechos humanos, pero porque lo diga la norma. Obviamente, como se ha redactado la Constitución Dominicana actual del año 2010, se presta a mucha vagabundería. Hay una partecita de la Constitución que se llama Derecho Fundamental a la Vivienda. Ustedes saben el daño que le ha hecho eso al país, porque el derecho a la vivienda se ha convertido, lamentablemente, en la legitimación de las prácticas asistencialistas del Estado. Yo le regalo casa a que sé yo cuántas familias, fundando esa, el derecho o de la argumentando vivienda. esa decisión en el derecho de la vivienda. O ahora que el Ministerio de la Vivienda, y basándose en esa disposición, ahora está diciendo que se va a crear en el proyecto de ley, van a proponer una modificación al borrador para que haya un fondo destinado a costear, Subvencionar. sostener Ajá. viviendas de bajo costo para personas que no paguen su renta. Eso está en la noticia hoy. O sea, yo tengo que regalarle casa a gente que no quiere trabajar. El Estado lo va a subvencionar Pero y va es de a crear mi un dinero, fondo por a eso partir yo digo de yo. nuestros impuestos, porque cada vez que crean una institución, aunque no creen el impuesto directamente, que se va a cobrar un impuesto, digamos que se va a cobrar a partir de los depósitos, ponte, no sé. Al final del día, cada gasto público se refleja eventualmente en nuestros impuestos como contribuyentes. Claro. Y esa propuesta está hoy en los periódicos y quien lo está promoviendo es el Ministerio de la Vivienda. Crear un fondo especial para sostener viviendas bajo costo para inquilinos que no hayan pagado su renta. O sea, Que no hayan pagado su renta sí. o que estén en condiciones de vulnerabilidad y no tengan casa. El proyecto en sí no lo tengo. Lo que tengo es solamente la noticia Porque porque lo una anunciaron cosa hoy. es no pagar tu renta y otra cosa es que tú no tengas las condiciones, un empleo, o sea, y que tú tengas una edad en específico donde tú seas un anciano, que tenga un problema, o sea, eso es diferente a yo tener que solventar que de mi impuesto salga para una casa, para un pendejo que no quiere Sí, trabajar. porque en lo que tú dices se plantea una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Claro. Población vulnerable, ¿quiénes son? Bueno, la persona con discapacidad. Exacto, niños, envejecientes Sí, y pero todo. el problema está que donde se está promoviendo esto no es para población de ambulante y vulnerable, Ajá. es para personas que son inquilinos. O sea, esa propuesta está dirigido para modificar ese borrador. O sea, yo, Mariel, no le puedo pagar a Helio la mensualidad y a mí me van a dar una casa. Exactamente. Señores, si usted puede pagar, usted puede alquilar un apartamento y ¿Cómo suscribir así? un contrato y de repente, ay, no puedo pagar, Estado, sálvame y dame una casa. ¿Tú te imaginas la cantidad de cosas que se van a ver en la práctica? Eso. No, eso- no, que es lo- que más que práctica. Todos los son brokers desorden. se fuñeron. Aquí no va, o sea, todo el mundo se va a tirar muerto y le va a decir al Estado, yo no puedo pagar la casa. Entonces, Si había algún programa de asistencia social para esa población, no puede ser vinculado a que no pueden pagar contrato de alquiler. Claro. Eso no Eh, debería ser. una pregunta, y ahí yo voy cambiando fuertemente el tema. Este proyecto de ley general de alquileres incluye el alquiler de los Airbnb, porque yo estaba No. viendo el tema. No. No incluye. Lo reservó exclusivamente para 3 tipos de alquileres y hace una lista específica de cuáles no entran ahí. Alquileres de vivienda, Ok. alquileres comerciales e industriales. No aplica a zona franca, no aplica a estancia de corta estadía. Airbnb no aplica básicamente. Ok. Sí, hay una lista sobre lo que no aplica, o sea que Airbnb no está incluido. No está incluido. Correcto, sí. Pero va a haber un momento en que le van a dañar a la fanga en el No, Airbnb. pero ya están embromando con eso. Sí, ya están los amagues ahí. Cosas que no son ni buenas ni malas, que para decirlas, naturalmente. No todo es nuevo en el proyecto de ley. La mayoría de las cosas que tienen que ver con derechos y obligaciones de las partes, es decir, los derechos y las obligaciones que tiene el propietario y el inquilino, que ya existen en el Código Civil y en la legislación, se mantienen y se unifican en una sola norma. Es decir, mi obligación como propietario es mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad. Tiene que ser habitable. Tiene que haber agua, tiene que haber servicios. O sea, si el techo tiene alguna filtración, yo me tengo que ocupar. O sea, esas son obligaciones que yo tengo como propietario que están establecidas ya en el Código Civil. Ese tipo de cosas se mantiene. Eso no es ni bueno ni malo, eso es así y lo ha sido del Código Civil napoleónico. O sea que ahí tampoco hay ninguna novedad. Y ha funcionado también en todo caso. Y eso también tiene su propia lógica de derecho de propiedad.
si la propiedad es mía, soy yo que tengo que mantenerla en condiciones para poder explotarla y para que tú puedas vivirla, porque si la alquilas es para vivirla. Claro, gracias a Dios. Y hay muchos propietarios también, para no cargarle todo a los inquilinos, hay muchos propietarios también que son abusivos también. Y, Muy malos. Y no se ocupan... Me tocó una horrible. de Ojalá mantener. vea este programa. Sí, hay que tomarnos en cuenta también que hay propietarios que no cumplen con esas obligaciones y terminan los inquilinos, ellos incurriendo En gastos. en gastos para mantener la propiedad en estado habitable, y cuando intentan descontárselo de la mensualidad a los propietarios, obviamente viene una discusión que si el contrato permite, si el contrato no lo permite, lo terminan judicializando. Pues lo cierto es que todo se originó en una actitud apática del propietario de no cumplir con su obligación de mantener la propiedad en buen estado. No, y que de verdad hay gente que no tiene la personalidad para alquilar. Si usted no tiene don de gente y no quiere bregar con gente, no alquile. Claro. No es obligado. Bueno, pues yo conozco un propietario que al inquilino le pidió a varios inquilinos de un mismo residencial Sí. que hicieran una colecta entre ellos para arreglar los motores de los portones. ¿Qué? Sí, yo conozco un Aparte caso. del mantenimiento que pagan. No, nada que ver con mantenimiento, nada que ver con servicio ni con renta. No, ustedes hagan una colecta, me la dan a mí y yo me ocupo de arreglar los portones eléctricos. Ay, qué Sí, lindo. se ven cosas, ¿eh? Pero, wow, No, qué consecuencia. hay gente especial, hay gente Sí. especial. Juanmi, muchísimas gracias por todo este conocimiento. Entiendo que las personas en la calle que estaban pensando en los alquileres y ese tipo de cosas, pues tienen un poquito más de claridad de cara a este borrador general de alquileres. Sí, sí. Hay que conocerlo y hay que opinar, señores. Yo después de la ley de extinción de dominio, que yo tuve una incidencia, me di cuenta de El poder de la opinión. el poder de la opinión. Esos videos que yo hice se viralizaron e impactaron el proyecto a nivel de que se modificó más del 85-90% de mis críticas. Señores, si ustedes son inquilinos, propietarios, que básicamente todo el mundo, porque todo el mundo ve una cosa o ve la otra, participe, opine, documentese y vaya a las vistas públicas, porque ustedes no se imaginan lo que la consecuencia que puede tener su opinión como ciudadano en estas discusiones, y es importante que todo el mundo se empodere en ese sentido. Sí, Así pero es. no tenemos la costumbre de vincularnos a ese tipo de actividades. Pero Lamentablemente. gracias a ti lo haremos. Gracias, a Juanmi. ustedes. Redes @legal CPR. Me pueden seguir en Instagram en @legalcpr CPR. y ahí hay un video que es el último que subí sobre este proyecto de ley. Ahí lo pueden ver, dura como 2 minutos y pico y todos los detalles que no da tiempo de decir aquí, pues están dichos ahí. Muy cool. Muchísimas gracias. Continuamos en Adana y Evito. Disfruta de todo el contenido de Adana y Evo y llévate este televisor. Suscríbete, comenta, dale like y el 16 de junio sabremos si es tuyo.